Bueno, muy bien. Buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos los que nos siguen por las redes sociales. Vamos a comenzar con la escuela bíblica. El tema que vamos a abordar el día de hoy no viene en sus hojas. ¿Por qué no viene en sus hojas? Porque técnicamente el tema que vamos a abordar el día de hoy entraría en el módulo 7, en Teología 1, cuando veamos nosotros Bibliología. Lo que vamos a ver el día de hoy es en respuesta a la pregunta que se hizo la clase pasada respecto a qué seguridad tenemos nosotros de que los libros que tenemos en la Biblia son los que Dios dejó. Y el propósito de esta enseñanza es básicamente que cada uno de nosotros descansemos en que los 66 libros que tenemos en la Biblia son los que Dios de alguna manera soberana permitió, y no va a haber más ni nunca ha existido más que estos 66 libros que tenemos en nuestra Biblia. Lo que vamos a hacer el día de hoy es ver cómo se formó, cómo se llegó a cabo. Pero sobre todo debe traer una paz y una tranquilidad a nuestras vidas de que cuando nosotros abrimos la Biblia realmente es la palabra de Dios escrita, ¿no? Dios hablando. Quiero comenzar leyéndoles un texto que está en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Quiero que observen cómo dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, todas las cosas que nos ayudan a vivir en este mundo en el que estamos. Y no solamente en este mundo en el que estamos, sino también en la vida piadosa que Dios demanda o que busca que nosotros desarrollemos, nos ha sido dado ya. ¿Qué implica eso? Eso implica que nosotros tenemos que tener la confianza en que estos libros que tenemos y que componen nuestra Biblia son parte de lo que Dios ya nos dio para nuestra vida y nuestra piedad. La semana pasada comenzamos a ver nosotros la diferencia entre un libro que tiene de origen humano y de un libro que es de origen divino. Nosotros estuvimos diciendo que lo que le da la autoridad a un libro es su origen. En este caso, que tenga que ser de origen divino. En pocas palabras, lo que le da la autoridad a los libros es que han sido inspirados por Dios. Nosotros dijimos o definimos qué es inspiración. Cuando hablamos de la inspiración, estamos hablando del proceso mediante el cual el Espíritu Santo guió la mente de los hombres de Dios que utilizó en ese momento para que escribieran lo que Dios quería que ellos escribieran, utilizando sus capacidades. La palabra inspiración literalmente significa exhalada por Dios. Ahora, ¿qué significa esto entonces? Significa que el Espíritu Santo impulsó o guió, dirigió la mente de estos hombres para que produjeran unas escrituras que tuvieran autoridad divina. ¿Por qué? Porque esta escritura que ellos produjeron fue exhalada por Dios. Lo que le da poder de autoridad a un escrito no es quién lo escribió, si muy inteligente o muy filósofo o un gran sabio griego, sino lo que le da la autoridad a un libro es que haya sido inspirado por Dios. Entonces es necesario que nosotros entendamos este contexto, esta definición, este término. ¿A qué se refiere inspiración? Porque es lo que le da la autoridad al libro. Entonces el día de hoy vamos a ver la otra parte que tiene que ver con el canon de las Escrituras. Miren, a través de la historia, y cuando digo a través de la historia me refiero al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el transcurso de toda esta historia surgieron diferentes libros y en el pasado y hasta la fecha, ¿no? Han descubierto libros que datan por el siglo 50, en el año 50 después de Cristo, siglo I, segundo, hasta el siglo IV. Sin embargo, cuando vemos que surgen estos libros, e incluso en el Antiguo Testamento han existido estos libros, surgen también preguntas. Y una de esas preguntas es, ¿todos esos libros deben de pertenecer a la Biblia? ¿O cuáles de esos libros son excluidos? O más aún todavía,
¿sobre qué base algunos libros que fueron escritos son aceptados como escritura, como los 66 libros que tenemos nosotros? Pues todas estas respuestas las responde el canon. O sea, esta doctrina, por llamarla así, o esta enseñanza del canon. El canon responde a estas preguntas. Así que quiero comenzar primeramente definiendo qué es canon. Vamos a definir qué es el canon. Miren, la palabra canon viene de un término en griego que también se pronuncia igual y es canon. La palabra en griego se escribe así con K, canon, así. Canon, como se escucha. La palabra canon significa caña, nada más. Pero quiero que vayamos a razonar a qué implica su significado. Porque en los tiempos en los que se usó este término canon, y que significaba caña, se usaba como una vara de medir. Una vara de medir. Miren, quiero que vayamos, por ejemplo, desarrollando la idea del significado de la palabra canon. Canon básicamente significa caña y se usaba como una vara de medir. Ahora pensemos en lo siguiente. Una vara de medir que con el tiempo este término llegó a significar norma o regla. Y les quiero poner un ejemplo cotidiano para que tengamos en mente qué implicación tiene este significado de canon. Supongamos que tú estás en tu trabajo secular. Y dentro de tu trabajo estás desarrollando un proyecto y ese proyecto te pide cierta medida de una pieza, por ejemplo, o sea, de metal o de plástico. El proyecto dice debe de ser 10 centímetros. Entonces tú mides y dices, bueno, tiene 12. Una medida que te da el proyecto, que requiere el proyecto, que son 10 centímetros, ¿qué es lo que nos indica? Una unidad de medida ya establecida. O sea, es una unidad que solamente es aprobada por el proyecto. No son 12, son 10 centímetros. Por eso cuando la palabra canon significa o significa caña y hace referencia a una vara que se usaba para medir, significaba también una norma o una regla. Con el tiempo esta palabra llegó a significar eso, norma o regla. ¿Por qué? Porque tiene relación a una vara de medir, que si eran 10 centímetros, solamente correspondía a 10 centímetros. Lo autorizado, ¿cuánto era? 10 centímetros. Entonces, cuando nosotros consideramos, bueno, pues el proyecto dice que 10 centímetros por 4, pero yo le voy a meter 12. No está autorizado. Entonces, la vara de medir, que significa norma o regla, nos autoriza cuánto es la medida indicada. Teniendo eso en mente, esta palabra canon también llegó a significar una lista o se refería al índice. Pero no pierdan de vista, está conectado con la autoridad que tiene la medida. Por ejemplo, si dice, bueno, quiero retomar un poco más atrás para ir desarrollando bien la idea. La palabra canon significa caña, pero en los tiempos bíblicos o en los tiempos en los que se usaba este término caña, se refería a una vara de medir. Y con el tiempo la palabra fue evolucionando y llegó a significar una norma o una regla, en base a que solamente era lo que estaba establecido, solamente se aceptaba lo que se decía, 10 centímetros no más. Por eso llegó a significar una norma o una regla. Ahora, esta palabra también por lo mismo llegó a significar o también significaba un índice o una lista. Cuando nosotros tenemos esto en mente y pasamos este término de canon al contexto bíblico, se refiere a una lista autorizada que componen los 66 libros de nuestra Biblia. Yo no sé si quedó claro la idea que les quería comunicar acerca de que cuando hablamos de canon estamos hablando de solamente lo que está autorizado. Solamente lo que se requiere, no 12 centímetros, sino la medida son 10. Por lo tanto, esta vara llegó a significar, o de una manera figurada, una norma o una regla. Pero cuando usamos la palabra canon en el contexto cristiano o en el contexto bíblico, se refiere básicamente a los 66 libros autorizados que encontramos en la Biblia. Entonces, si ustedes quieren poner una definición básica y sencilla de lo que es canon, simplemente se refiere a la lista que componen
los 66 libros de nuestra Biblia. Así podemos definir la palabra canon. ¿Por qué? Porque son los libros autorizados. El otro punto es, ¿quién le dio la autorización? O sea, ¿cómo es que obtuvieron esa autoridad? Ahora, no pierdan de vista esto, porque esto está ligado con la clase anterior. Un libro tiene su autoridad porque es de origen divino. Sabemos que es de origen divino porque ha sido inspirado por Dios. Por eso cuando nosotros venimos a esto del canon y vemos que hay otros libros que existieron, la única manera que nosotros podemos estar seguros que nuestra Biblia está compuesta o que está compuesta por estos 66 libros son los que Dios autorizó, es porque estamos seguros que los autores que la escribieron fueron aquellos que Dios autorizó usando sus mentes, usando sus vidas para producir un libro que ha sido exhalado por Dios mismo y la autoridad viene de Dios. Por eso cuando hablamos de este término canon se refiere a una lista autorizada. ¿A qué lista nos referimos? A los 66 libros que componen nuestra Biblia. Entonces cuando nosotros decimos el canon está cerrado, quiere decir que no hay otros libros con la autoridad divina para que formen parte de esta lista. Porque nada más Dios en su soberanía dejó estos 66 libros. Y lo que vamos a hacer a continuación es demostrar por qué estos y por qué no los demás. Ya lo hemos respondido anteriormente, pero vamos a seguir avanzando. Miren, cuando nosotros hablamos de que estos 66 libros son escritos canónicos, estamos hablando de que estos libros son considerados como libros con autoridad. ¿Por qué son con autoridad? Vuelvo a repetir, porque son de origen divino. Tienen autoridad divina, por lo tanto, componen lo que para nosotros es la Biblia. Y una de las cosas con las que quiero comenzar, y sí quiero que vean ustedes la diferencia, es que un libro primero tiene autoridad divina. Y esta autoridad divina se la da porque ha sido inspirado por Dios. Ahora, primero tiene autoridad divina porque es de origen obviamente divino, porque ha sido inspirado por Dios y posteriormente tiene su canonicidad, debido a que es aceptado por la iglesia. Y aquí quiero decir una idea básica en lo que vamos a ir desarrollando. La iglesia no tiene la autoridad para elevar un escrito o un libro a nivel de escritura. Lo que hace la iglesia simplemente es reconocer que ese libro tiene autoridad divina. ¿Por qué? Porque se reconoce que ha sido inspirado por Dios. Entonces quiero que observen cómo es necesario que nosotros tengamos definidos los términos, qué es inspiración, qué es canon, porque ya en el momento de desarrollar toda la clase del día de hoy, vamos a estar jugando con estos términos y si nosotros no los ubicamos bien, nos vamos a perder en el camino. Entonces quiero hacer un breve resumen para estar seguros que todos estamos en la misma sintonía. La palabra inspiración literalmente significa exhalada por Dios. Un libro tiene su autoridad porque es de origen divino. ¿Cómo sabemos que es de origen divino? Porque ha sido inspirado por Dios. ¿Qué significa inspiración? Significa o se refiere al proceso en el cual el Espíritu Santo guió la mente de hombres y dirigió sus mentes para que ellos escribieran lo que Dios quería que escribieran, utilizando sus capacidades. De tal manera que ellos al escribir estaban produciendo la misma palabra de Dios, exhalada de Él. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que es Dios hablándonos a nosotros. Alguien dice, oye, es que Dios no me habla. Yo quisiera que Dios me hablara. Y alguien dijo muy inteligentemente, pues lee la Biblia en voz alta. ¿Por qué? Porque las escrituras, hermanos, es la voz de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a concluir al final de esta clase es que las escrituras, hermanos, nos da esa confianza de descansar en que todo lo que está aquí, Dios en su soberanía lo dejó para nuestra vida y nuestra piedad. O sea, no necesitamos de nada más. Y es algo que vamos a ir viendo. Miren, una de las cosas que vamos a comenzar a contestar es, ¿dónde comenzó la idea de un canon? ¿Dónde? O sea, ¿a quién se le ocurrió hacer un canon? Y es aquí donde vamos a ir
teniendo más entendimiento de la clase del día de hoy. ¿A quién se le ocurrió? ¿Alguien podría, a manera de reflexión, no de que me respondan, alguien podría recordar cómo era la comunión o cómo se comunicaba Dios en los tiempos antiguos, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Job? La comunicación que Dios tenía con estos personajes era directa, era personal, era verbal, era oral. No había iglesias, no había estudios. Dios se comunicaba directamente a ellos. No había escritos todavía, no estaba la Biblia todavía, ¿no? Entonces, Dios antiguamente se comunicaba directamente con las personas. Pero a Dios le plació tener el propósito de tener un registro escrito de Él para que sirviera de revelación a todas las generaciones, en todas las lenguas, para que Él se revelara como su creador y su redentor. Este propósito no lo inició el hombre, fue una iniciativa de Dios. Y dentro de todo eso podemos ver cómo esta gran doctrina que está en las Escrituras, que es la autorrevelación de Dios, vemos cómo todo comienza de Él. Nada comenzó de la creación, o sea, de nosotros como criaturas. Todo comenzó de Dios. A Dios le plació autorrevelarse, darse a conocer a su creación. Primeramente les hablaba de persona, oral, verbal. Y posteriormente fue a Él mismo a quien le plació que hubiera un registro de Él para revelarse a su creación en todas las épocas, no importando el lenguaje, con la finalidad de que lo conocieran como su creador y su redentor. Ustedes podrían a lo mejor imaginar cuál fue el primer registro que Dios comenzó a autorizar, o que se comenzó a formar la colección de las Escrituras. Exacto, ya pasaste. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos forman la primer colección de los escritos canónicos. Recuerden la idea principal. ¿Qué le da autoridad a un escrito? Que haya sido divino. Ahí. Entonces, fíjense, por ejemplo, lo que dice Éxodo 31:18. Voy a estar pasando varios versículos, algunos muy rápidos. Entonces, no es necesario que lo busquen, los voy a pasar en pantalla, pero sí escríbanlos por las dudas, ¿no? Para que los... Saben que soy medio daltónico y después me falla. Éxodo 31:18 dice: y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testamento. ¿Ya vieron? Ahí está la prueba de que lo voy a volver a leer. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué fue lo que le dio autoridad a estos escritos? Que fue de origen divino. Ahí más claro, escrito con el dedo de Dios. Cuando entremos más adelante ya en el módulo 7, en Teología 1, y veamos Bibliología, vamos a ver algo muy interesante, cómo en estos tiempos los que están en oposición abierta a las Escrituras dicen que esto era imposible, que tuvieran un registro porque la Escritura todavía no estaba. Y en Mesopotamia hay registros, aquí de arqueología, que los primeros escritos eran sobre piedra. Y es aquí lo que estamos viendo. Estaban escritos, se las dio en 2 tablas de piedra. Fíjate, nada más, nada más para que aquellos que están en contra de las Escrituras caen en boca. Dice Éxodo 32:16: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces quiero que veamos, los 10 mandamientos son una autoridad a la cual nosotros debemos de someternos. ¿Por qué? Porque fue escrita por Dios. El ser de origen divino le da autoridad a ese escrito. Entonces, esta es la idea general. Ahora vamos a ver otro texto que se encuentra en Deuteronomio. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó, voy a decir la cita, Deuteronomio 4:13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Fíjate nada más, O sea, entonces vemos que los 10 mandamientos fueron
obra de Dios. Fue la primera colección que se puede considerar como canónica. ¿Por qué? Porque es de autoridad divina, ahí no hay pierde. Pero resulta que esta colección fue aumentando. O sea, no se quedó ahí. Incluso fue Moisés mismo quien Dios lo dirigió para seguir escribiendo. Y ahí tenemos un texto. Bueno, hablando de eso, tenemos un texto en Deuteronomio 31:24 y dice así: y cuando acabó Moisés de escribir las piedras de esta ley, perdón, otra vez piedras les digo, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, observen, ¿qué implica en el verso 24? Que Moisés escribió más y lo puso todavía más palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. O sea, vemos que este registro de alguna colección era canónica porque Dios mandó directamente a Moisés que dejara un registro. Entonces, es por eso que comencé diciendo que anteriormente Dios hablaba personalmente con las criaturas, pero a él le plació dejar un registro para que ese registro sirviera a través de las generaciones. No importando la cultura, no importando el lenguaje, tuviéramos una revelación de quién es Dios como nuestro creador y sobre todo que Él es nuestro redentor. Es por eso que las escrituras dan testimonio de la existencia de Dios. ¿Qué es una persona, por ejemplo, que diga, bueno, es que yo no creo en las escrituras, yo no creo en Dios? Ellos llegan a pensar que eso los va a justificar. Pero la Biblia dice que la creación de Dios da testimonio de su existencia. ¿Qué implica esto? Que nadie va a poder apelar a la ignorancia cuando esté delante de Dios. Dios siempre se dio a conocer a través de su creación, a través de una ley escrita. Entonces, ahí es donde el hombre va a topar con pared. Bueno, sigamos avanzando. Nosotros sabemos que los primeros 5 libros, considerados como el Pentateuco, también fue escrito por Moisés. Hay algunos que, bueno, mejor dicho, uno de los últimos pasajes de Deuteronomio, lo más seguro es que no lo haya escrito Moisés, porque narra su muerte. O sea, sería imposible que lo pudiera él mismo escribir, ¿no? Pero se piensa que fue Josué quien lo concluyó. Entonces, nosotros entendemos que Moisés siguió escribiendo. En Éxodo 17:14, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. ¿Por instrucción de quién? De Jehová. En Éxodo 24:4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. ¿Todas las palabras de quién? De Jehová. Esto es interesante, miren. Moisés escribió todas las palabras de quién? De Jehová. No fue de Hammurabi, porque también hay un pleito que primero fue Hammurabi y le copió Moisés las leyes que él había establecido. Pero bueno, después lo vamos a ver. Pero el asunto aquí, quiero que vean, no fue idea de Moisés. Cuando nosotros leemos desde el Génesis, Éxodo, Levítico y vemos todo lo que entorna o todo el contexto de la vida de Moisés, no fue idea de Moisés hacer un tabernáculo. No fue idea de Moisés cómo hacerlo. No fue idea de Moisés cómo organizarlo. Sino él dijo, o sea, fue la idea de Dios a él. Dios le mostró el diseño. Dios le mostró cómo debiera de Moisés hacerlo. Entonces quiero que vean cómo siempre ha sido la iniciativa de Dios. Nada es producto de la mente del hombre. Y de eso habla la doctrina de la inspiración. ¿Qué dice la inspiración? Que Dios guió la mente de estos hombres. Lo que ahorita estamos viendo. Moisés escribió, no sus palabras, escribió las palabras de Jehová. Éxodo 34:27, y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Números 33:2, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. O sea, tenía ahí un diario, ¿no?, de lo que hacía constantemente. Ahora, una vez que muere Moisés, obviamente continúa la colección de los escritos de Dios. ¿Quién se imaginan que fue? Josué.
Josué, su continuador, siguió escribiendo y añadiendo. Vean lo que dice Josué 24:26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Miren, observen esto. Moisés escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Ahora, estamos de acuerdo que entonces Josué le añadió más a lo que escribió Moisés, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo ahí porque él da a entender. Si Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, quiere decir que le añadió más a lo que Moisés ya había escrito. Esto es relevante. ¿Por qué razón? Porque ya había dicho Dios una instrucción clara que no se añadiera ni se quitara. Vean lo que dice Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os ordenó. Pero es claro, no pongas de más. Ahora vayamos a ver otra escritura. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Deuteronomio 12:32 y Deuteronomio 4:2. Entonces la instrucción es clara, no quites ni pongas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Josué de una manera deliberada sí lo hizo? Ustedes saben que si lo hizo Josué es porque él estaba 100% seguro que fue un mandato de Dios. Y no solamente eso, sino que lo que iba a añadir eran palabras de Dios. Recordemos, miren, una cosa que no dije la semana pasada es de que cuando nosotros decimos que estos 66 libros son inspirados por Dios, significa que hay un solo autor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque a pesar de que habían muchos autores humanos, al ser inspirados significa que el mismo Espíritu guió a cada uno de ellos. Por eso se dice que hay un solo autor. Ahora, vamos a estudiar después que la Biblia tiene dos autores, el lado humano y el lado divino. Pero ahorita no nos vamos a meter en ese terreno. Lo que sí necesitamos ver es que Dios guió a estas mentes a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Biblia o en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hay consistencia en el pensamiento. Hay una idea de pensamiento que es consecutivo y que hay consistencia en él. O sea, que no hay contradicción. No es que diga ahorita algo y después en el Nuevo Testamento lo contradiga, porque es un mismo autor. O sea, sería un error garrafal que el mismo Dios que prohíbe algo esté autorizando un mal comportamiento. Entonces, lo que estamos viendo aquí es de que si Josué lo hizo, no es porque a Dios se le olvidó, sino que esas mismas palabras eran palabras y ordenadas del mismo Dios, que iban a formar parte del registro que Él iba a dejar para nosotros. Entonces quiero que vean qué sorprendente es todo esto. Ahora, la colección de estos escritos canónicos no se quedó solamente con Josué. También Samuel escribió, y dice ahí primera de Samuel 10:25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Miren, nosotros constantemente cuando leemos el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, Daniel que leyó Jeremías. O por ejemplo, otros autores del Antiguo Testamento que leyeron los escritos de sus antecesores. ¿Qué significa eso? Que ellos estaban conscientes que lo que sus antecesores escribieron tenía autoridad divina. ¿Qué significa esto? Que su origen era de Dios. Por eso ellos tenían la confianza de ir a esos libros y ver qué es lo que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se iba a cumplir. Cuando Daniel lee, Jeremías, 70 años, él sabía el tiempo cuando iban a dejar de ser cautivos, porque lo leyó. Y al leerlo se dio cuenta, o al recurrir a ese libro, pues porque era canónico, tenía la autoridad, el sello divino le daba la autoridad. ¿No? Vamos a ver más adelante, pero bueno, me voy a adelantar. En 1546, en el Concilio de Trento, se reunió, la Iglesia Católica autorizó la entrada de los libros apócrifos de los que hablamos la semana pasada como escritura. Eso es una gran herejía y una gran blasfemia. ¿Saben por qué?
Porque el hombre no tiene la autoridad para hacer eso, ni la iglesia misma. ¿Por qué? Porque la iglesia misma no tiene la autoridad, no tenemos nadie la autoridad, ni el teólogo más grande que haya existido tiene la autoridad para elevar un escrito al nivel de la escritura. ¿Por qué? Porque lo que le da autoridad a la escritura es su origen divino. Y ese origen divino está fundamentado en la inspiración, cosa que los otros no tienen. Entonces, por eso estamos estudiando el canon, para que veamos cómo, cuando hablamos del canon, esa vara de medir que con el tiempo significó norma o regla, o sea, solamente lo que está autorizado, y que con el tiempo también significó índice o lista, y cuando lo traducimos o lo llevamos al contexto del cristianismo, de la iglesia, significa la lista autorizada. ¿Por quién? Por Dios, que tiene autoridad divina, y que la iglesia lo único que hace es reconocer su origen divino, nada más. Fíjense qué hermoso es eso, el saber que estos libros que tenemos podemos descansar. Pero todavía hay más, vamos a seguir. Miren, el canon obviamente no se detuvo ahí, continuó creciendo y reconocemos que desde el Génesis hasta Malaquías, todos estos libros corresponden al canon. Ahora, ¿se acuerdan que comenzamos nosotros hablando del periodo intertestamentario? Ese periodo de 400 años que está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que terminó con la llegada de Juan el Bautista, y que siguió todavía en la era del Nuevo Testamento hasta lo que es Apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿por qué hago mención a esto? Fíjense nada más. Nosotros necesitamos checar este periodo, 400 años. La vez pasada dijimos que todos esos libros apócrifos datan dentro de esos 400 años. Resulta que Malaquías está fechado alrededor del 435 antes de Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque algunos libros históricos del Antiguo Testamento, como lo son Esdras, Nehemías y Esther, yo creo que aquí no se me confundan. Los libros del Antiguo Testamento no están en orden cronológico, porque nosotros encontramos Esdras y Nehemías casi al principio, no está ahí. Esdras y Nehemías están ahí, pero el orden fue por otra causa. Pero Esdras y Nehemías estaban fechados en el tiempo de Ageo, en el tiempo de Malaquías, y entonces también Esdras y Nehemías era por esos tiempos. Una de las cosas que quiero aquí mencionar es que Esther, este libro de Esther, está fechado en el reinado de Artajerjes. No pierdan de vista esto, recuerden ese nombre, Artajerjes. ¿Por qué? Porque ahorita va a tomar relevancia. Entonces, todo radica en este periodo, en los 435. Ahora, ¿por qué es importante reconocer esa fecha? Porque en esa fecha, una de las cosas que vemos es que los judíos creían que después de esta fecha, las palabras autoritativas habían cesado. ¿Se acuerdan que yo les dije la semana pasada que nosotros, en el sentido, los gentiles, no determinamos qué libros eran apócrifos y qué sí? Fueron los judíos. Fueron ellos mismos, dentro de su propia gente, de ellos surgieron. Ellos sí podían identificar que eran canónicos y que no eran canónicos. ¿Por qué razón? Porque incluso hay evidencias en su misma literatura que está fechada en estos 400 años que dicen que ya no había profetas. Apoyando precisamente que en este periodo de los 400 años no hubo un hombre que Dios usara impulsado por el Espíritu Santo a tener un registro con autoridad divina. Estoy hablando que no fue inspirado. Ahora, vamos a ver esto que les acabo de mencionar. Ahí vamos a ver unos ejemplos. Miren, Macabeos está citado o se encuentra dentro del periodo de los 400 años. Primera a los Macabeos, capítulo 4, del 44 al 46, dice lo siguiente: estuvieron pensando qué hacer con el altar de los holocaustos, que había sido profanado, y por fin se les ocurrió la buena idea de destruirlo.
para que no fuera una continua acusación contra ellos, puesto que los paganos lo habían profanado. Así pues, demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debía de hacer con ella. Ahora, ¿cómo podemos nosotros interpretar esto? Hasta que viniera un profeta. Bueno, algunos a lo mejor que siguen apoyando que estos libros pues sí deben de estar dentro del canon, pudieran decir, bueno, es que esto significa que estaban esperando simplemente en su significado natural que el profeta llegara. A lo mejor estaba en otra provincia, estaba en otra región y simplemente estaban esperando. ¿Pero significará eso? Fíjense que el mismo libro nos da la respuesta. En Primera los Macabeos, capítulo 9, 27, dice así: fue un tiempo de grandes sufrimientos para Israel, como no se ha visto desde la desaparición ¿de quién? De los profetas. Ellos mismos, en sus recursos literarios que fueron escritos dentro del periodo de los 400 años, afirmaron que habían desaparecido los profetas. Aún más, Macabeos, primer libro de Macabeos 14:41, que los judíos y los sacerdotes habían decidido confirmar a Simón como jefe y sumo sacerdote para siempre, hasta que apareciera un profeta autorizado. Fíjense, por eso es importante esta fecha y el periodo de Malaquías, que data 423 años más o menos antes de Jesucristo, ¿no? Cuando llega Juan el Bautista. En este periodo fue cuando se escribieron estos libros, esta literatura. Y aún más, miren, este Josefo, alguien a lo mejor lo escuchó hablar o ha escuchado de Josefo. Josefo es uno de los más grandes historiadores judíos del siglo I. Él nació aproximadamente en el año 37 o 38, pero Josefo es una persona con autoridad. ¿Por qué? Porque es un historiador muy reconocido y aparte es una persona que sus escritos tienen peso dentro de la historia. Ahora, este Josefo escribió lo siguiente. ¿Se acuerdan que hace rato yo les dije que se acordaran de Artajerjes? Bueno, pues aquí él lo menciona, Artajerjes, en el libro de Esther, que data más o menos del 450, 420 y tantos antes de Cristo. Bueno, fíjense lo que él dice. Desde Artajerjes hasta nuestros propios tiempos se ha escrito una historia completa. O sea, ha surgido muchos libros, pero no se le ha considerado digna de igual crédito como los registros anteriores. O sea, los que se escribieron hasta el tiempo de Malaquías, todos esos libros anteriores, debido a la interrupción de la sucesión exacta, ¿de qué? De los profetas. Lo mismo que leímos en los Macabeos. Entonces quiero que vean cómo la misma historia o evidencias externas a las escrituras nos muestran que ellos mismos estaban de acuerdo que ya no había hombre con esa autoridad de parte de Dios para hacer un registro inspirado. Miren, cuando entremos a estudiar lo que son los evangelios y vayamos libro por libro, va a haber una sección que se llama evidencias internas y evidencias externas. ¿Qué implica eso? O sea, por ejemplo, Marcos. Nosotros vamos a Marcos y pensamos que lo escribió Marcos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué evidencia tenemos de que lo escribió Marcos? Acuérdense que la clase pasada yo les dije que lo que vamos a estudiar a lo largo de la escuela bíblica son este tipo de cosas. A veces que uno dice no en la predicación, no, pues Marcos lo escribió Marcos y todos, bueno. Oye, y ya vas en la calle y te dice, oye, ¿tú sabes quién escribió Marcos? Sí, pues Marcos. ¿Y cómo sabes? Pues porque el pastor lo dijo. No, y no es así. Nosotros necesitamos tener una base sólida. Miren, por eso ahí está la evidencia interna. ¿Cuál es la evidencia interna de que lo escribió él? ¿O cuál es la evidencia externa, hablando fuera del mismo registro bíblico, que dice que lo escribió realmente Marcos? La evidencia externa data de Papias. Papias es considerado uno de los padres de la iglesia cristiana. ¿Y saben quién fue su mentor de él?
El apóstol Juan. Juan fue el maestro de Papias. O sea, no fue de uno de esos teólogos que ahorita están ahí reconocidos, no. O sea, su maestro fue el apóstol Juan. Y él dice en sus registros que Marcos escribió ese evangelio porque fue dictado por Pedro. Entonces el evangelio de Marcos es un evangelio de Pedro, que fue Marcos su escritor, ¿no? O su amanuense. Entonces, por eso lo vamos a ver después. Pero a esto voy a lo que estoy diciendo ahorita. La evidencia externa de que los profetas en ese periodo no había, lo tenemos aquí en el escrito de Josefo. Otro punto. Esto nos da a entender que Josefo ya conocía estos libros llamados apócrifos. Para los que no estuvieron en la clase pasada, dijimos que la palabra apócrifo significa algo oscuro, algo secreto, algo misterioso, que se consideraba que esas cosas no debieran de darse a conocer a la gente en general, sino solamente para un grupo de iniciados. Y con el tiempo ya se le dio un tinte de religiosidad y se le atribuye a los libros que se consideran que no tienen autoridad divina. ¿Por qué? Porque no fueron inspirados por Dios. ¿Qué implica esto? Básicamente que fueron desechados, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que vemos aquí es que Josefo ya los conocía. Y a pesar de que los conocía, estos libros apócrifos, y de hecho la palabra apócrifo significa de dudosa procedencia o falsos. Por eso cuando dicen eso es algo apócrifo, significa que ese es falso, ¿no? O a lo que se está refiriendo. Entonces, fíjense lo siguiente. Pero él y muchos de sus contemporáneos consideraban que estos escritos no eran dignos de crédito. O sea, no solamente Fabio, no solamente Josefo, bueno, yo creo que Fabio también está de acuerdo, sino también sus contemporáneos. Otro punto más, miren. El pueblo judío, fíjense nada más, el pueblo judío, no gentiles, judío. Por eso cuando viene alguien y me dice, miren, a mí me choca, chocan en el sentido como que, así, ¿no? De que como que me causa impacto. Cuando alguien dice, es que hay que leerlos, es que estos libros yo no sé por qué no están, tienen también cierta verdad. Y quiero decirles algo, también los escritos de la Gran Sonrisa que está ahí en Houston, no me acuerdo su nombre, americano que escribe libros bestsellers y de toda la cosa, pues él también escribe cosas positivas, cosas que cuando tú lo lees son cosas motivacionales y no son malas en sí mismas, pero no son inspiradas, ¿no? O sea, supongamos que no tienen una enseñanza doctrinal que nos lleve a crecer a la imagen de Cristo. Ese es el punto. Y estos, por ejemplo, estos escritos, es el mismo punto. O sea, a pesar de que se escribieron en las mismas fechas que fueron escritos los libros que consideramos como canónicos, pero no tienen evidencia que hayan sido fundamentados bajo la inspiración divina. Entonces, por eso ellos, los judíos, aceptaron que todos los escritos que surgieron posterior al año 435 antes de Cristo no tenían igual autoridad que las escrituras. Ahora, ¿quién lo dijo? Los mismos judíos, la misma generación que era pues contemporánea de cuando había esta polémica. Ahora, siguiendo un poco más, ¿ustedes han visto acaso un texto en la Biblia donde Jesús agarre a discutir con los fariseos y con los teólogos saduceos y los escribas, sobre todo, acerca del canon? O sea, acerca de un libro apócrifo, acerca de que, oye, ¿y tú por qué citas ese libro si ese libro no está autorizado? Nunca se ve. Se debate doctrina, se debate conductas, pero nunca hay un debate acerca de qué libros sí eran autorizados y qué libros no eran autorizados. Esto implica que tanto Jesús como los fariseos, saduceos y escribas estaban de acuerdo en qué libros pues pertenecían al canon. ¿No es cierto? O sea, lo mismo que estamos viendo que Josefo y la generación de ellos admitían que
libros escritos después de la fecha 435 a.C. no eran considerados como escritura. Ahora, ¿qué llevó a que estos libros apócrifos tuvieran auge? Lo que llevó fue la Biblia Vulgata Latina. Esta Vulgata Latina tiene historia. Esta Vulgata Latina la escribió Jerónimo. O sea, él la elaboró Jerónimo. La Vulgata Latina no es la primera obra en latín. Ya existía una que se llamaba la Antigua Latina. La Antigua Latina fue traducida de la Septuaginta. La Septuaginta fue la traducción del Antiguo Testamento en hebreo al griego. Pero lo que tiene en particular esta Biblia, la Vulgata Latina, es que Jerónimo la tradujo del hebreo al latín directamente. No como la Antigua Latina, que fue una traducción hecha de una traducción. Entonces, este Jerónimo, al traducirla, él añadió los libros apócrifos, pero Jerónimo puso ahí la nota. Estos libros no son de autoridad divina. Son libros que le pertenecen a la iglesia, pero no deben de considerarse como inspiración. O sea, él mismo puso la nota. El asunto fue que en el tiempo de la Reforma, la Iglesia Católica, con tal de ir en contra obviamente de la Reforma y de las tesis de Lutero, autorizaron estos libros apócrifos como inspirados por Dios porque iban en contra de lo que Lutero enseñaba. Voy a poner 2 ejemplos de esto. El primero está en el libro de Sabiduría 11:17. Sabiduría 11:17. Dice así: tu mano omnipotente, que de la materia sin forma creó el mundo, hubiera podido fácilmente enviar contra ellos manadas de osos o de leones feroces. ¿Qué es lo que quiero aquí recalcar? Que ustedes pueden ver en letra amarilla, que este libro está enseñando que Dios creó el mundo de una materia preexistente. Y la Biblia dice que Dios creó de la nada, ex nihilo. O sea, no había nada. De la nada Dios hizo las cosas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero no había una materia preexistente. Entonces este libro afirma que Dios creó el mundo de una materia ya hecha ahí. Que la pregunta sería, ¿y de dónde surgió esa materia? ¿De dónde salió? ¿Quién la creó? ¿No? Entonces, cuando nosotros vamos al relato bíblico, vemos que Dios hizo las cosas de la nada fueron creadas las cosas. E incluso Hebreos todavía lo afirma. Ahora, hace rato yo les dije que cuando hablamos de que la Biblia es inspirada por Dios, implica que es un solo autor. Esto quiere decir que hay consistencia. Entonces, ¿qué consistencia puede haber entre el Génesis y Sabiduría? Pues nada más que el error, producto de la mente del hombre. Un libro que se originó en el hombre. Eclesiástico 3:30 dice así: el agua apaga el fuego que arde, y el dar limosnas consigue el perdón de los pecados. O sea, hermanos, que el que diezme más, se le van a perdonar sus pecados. Pueden ir pasando de una vez, ¿no? A la recolecta, si no yo paso. Entonces, fíjense, hermanos, cómo... Por eso en el tiempo de la Reforma, la Iglesia Católica dijo, no, estos también, para ir en contra de la sola fe, de la sola gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque enseña que al dar limosna hace expiación por el pecado. O sea, semejante aberración. No hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse a sí mismo, más que la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, estos son ejemplos de cómo de alguna manera estos libros que son apócrifos, pues son considerados de dudosa procedencia, porque hay errores geográficos, errores históricos, errores doctrinales como los que acabamos de decir. El libro de Judí ya no lo acabé de leer porque se me hizo así como algo increíble. Comencé leyendo su crítica y bueno, al final resultó siendo pura ficción, basado en la irrealidad. De hecho, cuando empezó ahí a decir que el general de Nabucodonosor llamado tal, se me llamó la atención porque cuando nosotros vimos el contexto cultural del Nuevo Testamento y vimos los imperios mundiales y vimos el imperio de Nabucodonosor, su general se llamaba de otra forma. El general que menciona Judí ahí
el libro de Judith, no es de Babilonia, era en general del imperio persa. O sea, mira nada más el error histórico que está ahí. O sea, nosotros afirmamos, cuando ya entremos, vuelvo a repetir, en Teología 1, que las Escrituras no contienen error. Es infalible e inerrante. No se equivoca. Entonces es ahí donde nosotros vamos a ir apuntando. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Todo lo que vimos anteriormente tiene que ver con el Antiguo Testamento y bueno, ya vimos cómo se llevó a cabo el canon. Los mismos historiadores certifican que son libros apócrifos. La misma literatura confirma que no había profetas. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo el Nuevo Testamento? Pues de la misma manera que el Antiguo Testamento. Se llevó a cabo cuando los apóstoles comenzaron a escribir, a hacer sus registros. Y vean lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Esta parte corresponde al Antiguo Testamento. Tengan en mente eso. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Vean el Nuevo Testamento. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Por eso la semana pasada cuando se dijo, es que los judíos, no, los judíos es un término muy abierto. Estamos hablando de 12. 12 que sí hay un registro histórico externo como interno en la Biblia, que a eso sí Dios les dio la autoridad de escribir. Lo cual echa por tierra todos los otros libros, como el Evangelio según Mateo, el Evangelio de Pedro. Esos libros son más gnósticos que otra cosa. En esos libros hay registros que dicen que Jesús aparentaba un cuerpo físico, pero que en realidad era espíritu. Que incluso cuando caminaba sobre la arena no dejaba huellas. O sea, no más otra cosa más tonta que esa, ¿no? Incluso dicen que cuando Jesús estaba siendo crucificado, no era Jesús, sino que Jesús estaba en una cueva con Pedro y le estaba diciendo, Pedro, el mundo está pensando que yo estoy muriendo allá en la cruz, pero no es cierto, Pedro, yo estoy aquí. O sea, imagínate, hay tanta aberración que mismo tú los puedes leer y no tiene sentido, ¿no? Obviamente las cosas espirituales, dice Corintios, se han de discernir espiritualmente. El Espíritu de Dios que habita en nosotros es el que nos ilumina y nos da la confianza de que a través de todos estos tiempos Dios ha preservado las Escrituras para nosotros. ¿No les da confianza eso? Y miren, estoy maravillado, así que cuando entremos a esto de bibliografía, ya en ese periodo, vamos a amar las Escrituras. Vamos a amar cómo Dios de una manera soberana la preservó hasta ahorita. ¿Ustedes saben que los autógrafos no existen? Los autógrafos, se les llama a los autógrafos o autógrafa a los escritos originales, que fueron escritos sobre papiros. No existen porque ese material no duraba más de una década. Entonces, lo que da valor a las Escrituras no solamente son los papiros, sino los manuscritos. Los manuscritos se les llama a las copias de los autógrafos. Y los manuscritos se caracterizan o son más importantes cuando su fecha es más próxima a los autógrafos. Y hay 3 manuscritos más serios en la actualidad, que es el manuscrito del Vaticano, el manuscrito sinaico y el manuscrito de Alejandría. O sea, y todavía existen. Y de ahí han surgido más de 5,800 piezas o copias. O sea, imagínate cómo Dios tuvo el propósito de dejar un registro, no importando la lengua, no importando la época, para darse a conocer. ¿Y sabes con qué fin? Para que nadie pueda decir, yo no fui aquel día que esté delante de Dios. Que nadie pueda decir, es que yo no sabía. No, sí, había un registro. Y mismo si no tuviste la oportunidad de tener en tus manos una escritura, la creación daba testimonio de su existencia.
y la conciencia es la segunda evidencia de la existencia de Dios. Posteriormente lo vamos a ver. Dios dejó en el hombre dos evidencias, aun cuando no tuvieran las escrituras en mano, de la existencia de Dios. Lo primero es su creación y la segunda es la conciencia. La conciencia opera a través de valores. La pregunta es, ¿quién le metió esos valores al hombre? Porque mismo cuando uno va creciendo, tú miras al niño, cuando va comenzando, por ejemplo, yo lo veo en mi hija, desde que creció, yo abro la puerta, papá, no abras la puerta. ¿No ves que me estoy cambiando? O sea, ¿quién le enseñó eso? O sea, hay cosas que sí nacen con esa inherencia hacia lo malo, pero hay otras cosas que ya vienen ahí. Y eso, según Romanos 2, es la ley de Dios escrita en el corazón del hombre. Fíjate nada más, qué increíble, ¿no? Por eso estamos en la escuela bíblica, para seguir avanzando. Fíjense, los apóstoles, ya acabamos de ver aquí cómo los apóstoles, voy a retomar 2 de Pedro 3:2. Sí tienen tiempo, Ahí estoy bromeando. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, ya dijimos Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Quiero que vean cómo las palabras de los apóstoles fueron elevados al nivel de los profetas. Mira nada más la autoridad que le está dando Pedro. Esto implica que no solamente los apóstoles tenían la autoridad de escribir palabra inspirada, sino que incluso el Señor les dijo y les prometió a ellos, a los apóstoles, que les iba a dar la capacidad de recordar las palabras de Jesús, sus obras, y no solamente recordarlas, sino interpretarlas de una manera correcta. Juan capítulo 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿A quién? A los apóstoles. Ahora en la actualidad nosotros cuando estudiamos, pues el Espíritu Santo echa mano de lo que hemos estudiado. O sea, a lo que voy es que Dios nunca va a respaldar la ignorancia. No es de que, ay Señor, dame palabra. ¿Y de dónde si no lees? ¿De dónde si no estudias? O sea, Dios no respalda la ignorancia, pero sí respalda a un hijo que está ahí. Señor, aquí estoy. De hecho hay una palabra en Juan que dice que yo me revelaré a ellos. O sea, si mamáis, guardáis mis mandamientos, creo dice así, y el que no me acuerdo del texto ahorita, pero dice que cuando tú estás en las escrituras, Él promete manifestarse a ti. Y eso de manifestarse a ti no significa que se te va a aparecer. ¡Ay, Héctor, veo que oras demasiado! No se va a aparecer así. Pero sí implica que se va a revelar a nosotros. Bueno, ahora ya entendemos en el Nuevo Testamento, nos va a abrir el entendimiento para que tengamos iluminación de la revelación que Dios dejó ahí escrita. Fíjense nada más, qué increíble. Y aquí lo que estamos viendo es que el Señor prometió darles la capacidad a ellos de recordar. Por eso Pedro, cuando empieza ahí, ahora sí que teniendo ahí a Marcos, pues le estaba diciendo, pues esto, y Marcos estaba ahí escribiendo. ¿Y de dónde? Pues imagínate, tanto tiempo después, tener esa memoria no era humana, era el Espíritu Santo guiándolo. Eso es inspiración. El proceso en el cual el Espíritu Santo guió sus mentes para que escribieran lo que Dios quería conservar hasta ahorita. No, pero esos libros, mira, lo que tenemos aquí, dice Pedro, que nos sirve para nuestra vida en lo secular y para la piedad. Ya no necesitamos más. Ahorita vamos a ver que los que se siguen aferrando a eso terminan desviándose de la verdad y caen en el error. Miren, los apóstoles no solamente tenían la capacidad de retenerlo las palabras del Señor, sino también Dios les dio más revelación. Recordemos que en el proceso quiero aquí hacer algo que no mencioné. Cuando nosotros hablamos de la inspiración, estamos hablando del proceso con el que se elaboró lo que está escrito en la Biblia. O sea, lo que tenemos de contenido. No se refiere al proceso que se llevó a cabo
por el cual ahora tenemos la Biblia en nuestra mano. Esa es otra cosa. Porque ahorita tenemos la Biblia así en hojas de papel. Por anteriormente se escribió, ya vimos, en piedra, después en papiro, después en pergamino, en pieles de animales, y así sucesivamente hasta que ya la tenemos aquí, ¿no? De hecho, ya después terminó se dejó en papiro. La palabra papiro significa papel. Déjenme ver si me acuerdo. La palabra papiro significa papel. Y la palabra biblio significa rollos de papel. Y la palabra Biblia está en plural para referirse a los rollos de papel. Pero fue cuestión de tiempo para referirse a lo que tenemos nosotros como Biblia. ¿Por qué? Porque conecta con su origen a través del papiro, ¿no? De donde viene el papel. Ahí viene la historia de lo que es la Biblia. Entonces vamos a leer Juan 15:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará, fíjate nada más, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces ahí es donde me detuve hace rato. Cuando en el proceso en el que se fue recolectando estos escritos, la revelación era progresiva. Era progresiva, aquí lo estamos viendo. El Espíritu Santo estaba dándole la revelación progresiva a los apóstoles. De tal manera que cuando se cerró el canon, ya no existe más revelación progresiva. Ya no hay más cosas que no conozcamos de Dios que no esté aquí, que nos ayude para nuestra vida y nuestra piedad. Lo que ahora hay es la inspiración, el proceso mediante el cual el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras, que son dos cosas muy diferentes. Por eso cuando ustedes escuchen, no, es que tuve una revelación de Dios, no. Una de dos, o es falta de entendimiento o de adoctrinamiento o ignorancia, o realmente comió muchos tacos y sí afirma que tiene una revelación nueva de Dios, como el apóstol de aquí de Florida, Maldonado, que se atrevió a decir en público que hay dos clases de cristianos. Los cristianos que viven bajo principios bíblicos de lo que ya está revelado y que es muy bueno, todavía dice, vivir así. Pero hay otra clase de cristianos que son los que están ahorita, que viven bajo lo que Dios está revelando actualmente, y es mucho mejor. Ya no hay más revelación, hermanos. No se coman esa mentira. Ahora, vemos aquí que Dios sí le prometió a ellos en su tiempo esta revelación progresiva. Entonces vamos avanzando. Ya veo unos que están medio cabeceando. Tómense su cafecito. Por eso les dije, tráiganse su café. Que aquí hasta medianoche, cierto, ya no se asusten. Nada más terminamos ya nos falta poco. Por esa razón, hermanos, el apóstol Pablo enseñaba que lo que él escribía tenía autoridad divina. Vean lo que dice me gusta este texto. Primero a los Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, que reconozca que lo que te estoy escribiendo es un mandamiento del Señor. ¿No se les hace muy arrogante? O sea, es como si yo les dijera, oigan, reconozcan que lo que yo les estoy diciendo es un mandamiento del Señor, o sea, con esa autoridad divina. O sea, para haber dicho eso, es porque él estaba consciente de lo que leímos, de que lo que escuchamos de los profetas en la antigüedad, pero ahora escuchamos de los apóstoles. O sea, ellos entendían que lo que ellos hablaban y escribían tenían el sello de inspiración. Fíjate nada más. Los apóstoles, hermanos, tienen autoridad entonces de que todo lo que ellos hablen es la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como las otras escrituras. Pero fíjate cómo Pedro está elevando las epístolas de Pablo al nivel de escritura. ¿Sí lo pueden ver?
Dice, así como Pablo les escribió, como las otras, ¿cómo? Ese cómo lo está elevando al nivel de autoridad. Qué increíble. Primera Timoteo 5:17 menciona: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí Pablo le escribe a Timoteo acerca del comportamiento con los ancianos, pero utiliza dos escrituras. La primera se encuentra en el Antiguo Testamento y la segunda en el Nuevo Testamento. La primera, que no pondrás bozal al buey que trille, se encuentra en Deuteronomio 25:4. Y la segunda, donde dice que el obrero es digno de su salario, se encuentra en Lucas 17. ¿Qué quiere decir esto? Que ya andaban circulando algunas cartas de ellos. Por ejemplo, cuando dice lo que escribió Pablo en alguna de sus epístolas, ¿qué implica eso? Que ya andaban en circulación. Fíjate nada más, ya andaban en circulación y eran reconocidas como inspiradas. ¿Por qué? Porque ellos mismos reconocían que ellos, esos dos apóstoles, son los que Dios había seleccionado para escribir escritura. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste, mira esto, la palabra de Dios que oíste de nosotros, o sea, la fuente, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad, palabra de ¿qué? Palabra de Dios. Lo mismo que encontramos en el Antiguo Testamento. Escribe ahí porque fue escrita por el dedo de Dios. Palabra de Dios. Es el mismo nivel de autoridad. No hay más. Ahora, como hace rato decía, hay evidencias de que en el... vamos a pasar. Bueno, miren, una de las evidencias que encontramos en la Biblia acerca de que estos escritos, tanto en los del Antiguo Testamento, sobre todo, eran canónicos, era la manera de predicar de Pablo. Pablo, cuando entraba a una sinagoga, ¿qué usaba? ¿Los escritos de Platón? No, usaba que las escrituras. Y de ahí partía, ¿no? En su disertación. Pero vean cómo ellos entendían, tanto Pablo como los que estaban ahí reunidos, que esos libros entraban ya dentro del canon. Entonces, de alguna manera hay evidencias internas que nos muestran que el canon ya era reconocido por los primeros judíos. Ahora, ya hacia el final, esta ya es mi última página. Miren, vamos a dar unas ideas generales acerca del tema de lo que abordamos el día de hoy, para cerrar el estudio. Para que un libro pertenezca al canon, absolutamente es necesario que ese libro sea de origen divino. ¿Por qué? Porque al ser de origen divino le da el sello de autoridad, porque fue inspirado por Dios. Eso no lo podemos perder de nuestra mente. Ahora bien, la cuestión de que los apóstoles fueron sus autores, eso es importante todavía. Porque fue primeramente a los apóstoles a quienes Dios les dio la capacidad de escribir palabras con absoluta autoridad que las otras escrituras. ¿Por qué? Porque tienen nivel divino igual que ellas, como ya lo demostramos. Como el mismo Testamento, el registro interno muestra que están al nivel de las otras escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento. Ahora, en base a esto, la iglesia, hermanos, no tiene autoridad para elevar ningún libro al nivel de escritura. Y si la iglesia no tiene la autoridad, mucho menos ninguna persona. Lo único que nosotros como iglesia o personas creyentes podemos hacer es reconocer que un libro tiene autoridad divina por su origen, inspiración. ¿Cómo sabemos? Se tomó básicamente 3 principios para reconocer que un libro entrara al canon. El primero, haber sido escrito por un apóstol o un asociado. El segundo, que no existiera contradicción en ese escrito con los que ya eran parte del canon. Y el tercero, que la iglesia en general lo aceptara como inspirado. No que tuviera la autoridad de elevarlo a nivel de escritura, sino que aceptara que ese libro
es inspirado. Tú lees los apócrifos y nosotros que no tenemos ni entendimiento en eso, de seguro dices, estos se los sacaron de no sé dónde. No, nada que ver, pero bueno. El criterio supremo entonces de canonicidad es la autoría divina, su origen divino, nunca la aprobación de un hombre, ni mucho menos de la iglesia. El canon de las escrituras que tenemos hoy, hermanos, es exactamente lo que Dios quería que fuera y que quedara de esa manera hasta que Cristo venga. No va a haber más libros que se le añadan a la lista del canon, que son los 66 libros de nuestra Biblia, que se le agregue. Ya no va a haber más. ¿Por qué? Porque el canon fue cerrado. ¿Por qué afirmamos que el canon fue cerrado? Porque ya no existen apóstoles que puedan escribir o hacer escritos a nivel de autoridad divina, o sea, inspirados. Cuando alguien dice, yo soy apóstol, entonces si esa persona afirma que es apóstol, quiere decir que tiene el permiso de Dios para seguir escribiendo más escritura a nivel de inspiración. Y eso es una aberración, ya todo está cerrado. Entonces por eso afirmamos que ya no puede haber más libros de los que tenemos. Por último, los libros apócrifos no deben de ser parte de la lectura de nadie como cristiano. O sea, me refiero que tú los puedes leer como dijimos la vez pasada, ¿no? Leerlos para aquellos que dicen saber algo, ¿no? Y para que no nos tachen así como de ignorantes, como si supieran algo extra que no supiéramos, como decían, como dijo Orígenes, ¿no? O Ambrosio, creo que también vimos a él. Pero una de las cosas que sí es, no debemos de tenerlos como parte de nuestra lectura regular. O sea, que tú la agarres y le estés leyendo y leyendo y leyendo. ¿Por qué razón? Porque al final le acabas dando el título de autoridad sobre nosotros. Lo empiezas a elevar al nivel de escritura. Y entonces toda la revelación ya no viene o la iluminación ya no viene de las escrituras, sino que ahora empiezas a llevarte por esos libros. Y yo he visto eso aquí en la iglesia, lamentablemente. Gente que al final parten, ¿por qué? Porque se aferran a estos libros apócrifos que son de dudosa procedencia y que al final terminan errando el camino. Alguien dijo muy cierto que el Dios que es completamente confiable nos ha dado a nosotros, su pueblo, un libro que es igualmente confiable, en el cual podemos confiar que todo lo que tenemos ahorita en nuestras manos y que compone nuestra Biblia, los 66 libros, son los que Dios quería que tuviéramos. Nada más. Ahora, quiero cerrar con esta aplicación. Todos estamos de acuerdo que la Biblia es inspirada por Dios, que de estos 66 libros corresponden al canon, o sea, se le reconoce su origen divino. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso nos va a hacer responsables delante de Dios, de que nunca nos sometimos a su escritura. ¿No se dan cuenta? O sea, ¿no se dan cuenta? Hermanos, nosotros somos responsables. Estoy ahí organizada, pensando todavía el tema del Congreso de este año. Y va en ese fin, responsabilidad. Si las escrituras, nosotros como cristianos, reconocemos que es la palabra de Dios inspirada y no te sometes a eso, entonces Dios te hace responsable. Porque ya nos dio un corazón que pueda responder a su voluntad. Fíjate nada más. Nosotros debemos cada día de contar nuestros días. ¿No? Fíjense, ahorita va muy a la mano, ¿no?, de lo que les contaba al inicio. Debemos de contar nuestros días. O sea, se fue mi conocido. Hoy precisamente murió. Muy joven, compartíamos juntos el evangelio, íbamos a las calles, en las cárceles. Convivíamos, hacíamos, planeábamos. Y bueno, pues gloria a Dios, ya lo tiene ahí con él, ¿no? Pero ¿y qué tal de aquellos que creyeron estar en el camino? Y de alguna manera, qué gran sorpresa se van a llevar aquel día. Hermano, nosotros la única evidencia que pudiéramos tener de que el Señor
nuestra vida es agradable a Dios, es cada día conformarnos a su imagen y a su semejanza. Los jueves se está dando un estudio que tiene esa perspectiva de lo que acabo de mencionar, cambiando vidas. Que de verdad, hermanos, es hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso el ver cómo Dios ya nos proveyó de todo lo necesario para el cambio. Si no cambiamos, no es porque Él no quiera cambiarnos, sino porque nosotros no queremos cambiar. Dios nos responsabiliza de nuestro propio cambio. Y es ahí donde debemos, como cristianos, ir avanzando, ir creciendo. Las Escrituras, miren nada más cómo Dios en su bondad y misericordia la preservó hasta nuestros tiempos. Fue Dios el que determinó hacerlo escrito para que tuviéramos una revelación de quién es Él, como para dejarla ahí en el balcón o ahí tenerla llena polvosa, o como para que vengas y ni siquiera la traigas. ¿Sabes que hombres perdieron su vida en la hoguera? Un John Hus, esos reformadores que dejaron todo para que nosotros tuviéramos una Biblia en nuestras manos. Gente murió, perdió su vida, como para que no aprovechemos o no disfrutemos de los beneficios del sacrificio de otros. Fíjate nada más. Despidámonos en oración, ya me van a apedrear aquí. Señor, en esta noche, Señor, te damos gracias porque a pesar de que, siempre que se expone tu palabra, siempre que hay un estudio que gira en torno a ella, siempre hay una aplicación para nuestras vidas, Señor. Tu palabra nunca deja de sorprendernos. Nunca dejas de sorprendernos, Señor, cada día al ver lo misericordioso, lo bueno que eres. Señor, el hecho de que podamos tener este libro con nosotros, sin pensar cuántas vidas se perdieron, Señor, en la hoguera, en la Santa Inquisición, que según era en tu nombre, y tanta gente que murió. ¿Cuántos de nosotros, Señor, gozamos del sacrificio de Reina y Valera? Esos teólogos que en ese tiempo tú los usaste, Señor, para que ahora gocemos de estas traducciones, y que en un momento dado, Señor, fueron perseguidos por la Santa Inquisición. Aquellos hombres como John Hus, que de alguna manera murieron por hacer traducciones al inglés. Señor, gracias porque sin merecerlo estamos disfrutando, nos estamos llenando, Señor, de tanto gozo, ahora vemos el fruto, Señor, de ese sufrimiento. No fue en balde, Señor. Como no fue en balde tampoco la muerte de tus santos, de esos santos apóstoles, Señor, que entregaron todo, muriendo como mártires, entregando sus vidas, Señor, por tu causa, Señor. Aquí estamos. Somos insignificantes, Señor. No somos los más letrados, no somos los más capacitados, no somos los más dignos, pero si tienes a bien usar nuestras vidas, aquí estamos, Señor. Usa la vida de mis hermanos, usa este lugar, Señor, como un medio de refugio para aquellos que espiritualmente tienen necesidad, Señor. Que llevemos esa palabra que cambia vidas y transforma corazones, Señor. Te damos gracias por estos privilegios que nos concedes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ven, hermanos, que Dios les bendiga.